Estoy grabando. Ok, gracias hermanas, hermanos. Estaba luchando por entrar desde hace ratos y creo que tenía el link equivocado. Eh, Bien, vamos a orar para dar inicio. Bendito Dios y Padre, gracias te damos de esta mañana porque nos permite desde temprana hora, Señor, estar un momentito en la presencia tuya. Queremos, Señor, en la quietud, en la tranquilidad, disfrutar también de una corta reflexión. Pedimos que nos bendigas, nos direcciones con tu espíritu. Trae tu bendición para cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes han escuchado la expresión muchas veces de los muchachos y aún de nosotros. Dice, estás a otro nivel. Cuando de repente es alguien hace algo o dice algo que está fuera de lo normal, de lo común. Entonces muchas veces se escucha esta expresión, es estar en otro nivel. Eh, y esa expresión me hace pensar en el título de la reflexión de esta mañana, que es el número 16, una experiencia más allá. Entonces, eh, cuando uno revisa la Biblia, uno se da cuenta que eh, había algo en Jesús que lo hacía ver mucho más allá de lo que vivía en su momento. Y yo creo que ese es el desafío para nosotros esta mañana. Aún cuando estamos aquí en la tierra, con muchos desafíos, con muchas situaciones adversas, y a veces tenemos la fragilidad o la debilidad, diría yo, de concentrarnos en ese momento, en ese aquí, en ese ahora. A veces nos cuesta proyectarnos y ver más allá. Y, y yo creo, hermanos, que nosotros debe haber un crecimiento, debe haber un avance. Quiero que revisemos algunos pensamientos de la Biblia, que nos van a ayudar a entender esa experiencia, ese punto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice que el crecimiento del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Una de las cosas que es bonito es en las mañanas es ver los amaneceres. Bueno, estos días ha estado muy oscuro, pero cuando son días normales, aquí por mi ventana yo puedo ver el lado donde sale el sol. Y hay un momento oscuro de la mañana, el más oscuro. Y, pero es muy corto, ese momento oscuro es como muy corto, porque luego comienza a surgir un rayo de luz allá en en la parte este, y ahí comienza la claridad del día. Y esa experiencia es la que el proverbista agarra, dice que el crecimiento espiritual, es decir, la relación del cristiano con Dios no es estática, no es, bueno, aquí ya llegué, alcancé este nivel y hasta aquí llegué. No, Dios ve nuestro crecimiento como de forma gradual. Entonces dice, es como la luz del día hasta que el día es perfecto. Es decir, hermanos, nosotros no, ese dicho de que yo soy así, a mí nadie me cambia, esa es una idea equivocada, es una idea del maligno. Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Es decir, nosotros tenemos que ir de triunfo en triunfo en nuestra vida espiritual. Yo no sé cómo es la lucha suya espiritualmente hablando. Yo no sé si usted le toca llorar delante del Señor. Yo no sé si usted le reclama al Señor y dice, Señor, ¿qué pasa conmigo? No avanzo. Siento que estoy patinando muchas veces. Pero bueno, San Juan capítulo 15 versículo 11, Jesús dio un principio que es muy importante. Dice, estas cosas yo les he hablado, dijo Cristo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, la gran visión de Dios para con nosotros no es que nosotros seamos desdichados. La visión de Dios es que usted sea pleno, plena, que usted disfrute de la presencia de Dios, disfrute cada día. Este, y entonces, hermanos, Cristo, entre la proyección de su misión,
está en que todos los seres humanos alcancen un nivel pleno de santidad, de felicidad, y no solo hablando en el término espiritual, sino en la vida cotidiana, que usted vea, visione más allá. Quiero que revisemos el ejemplo de Cristo, por ejemplo. El ejemplo de Cristo eh, sobre este punto se ve reflejado, por ejemplo, en Isaías 53, versículo número 11. Ahí la palabra del Señor dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo este pensamiento? Aquí hay una proyección de ver más allá. Dice que el Señor Jesús no se concentraba en el sufrimiento, aunque él tenía que sufrir y llevar a la cruz, pero no, su atención no estaba en eso. Curiosamente, la Biblia dice, verá el fruto de su sufrimiento, es decir, Jesús veía más allá del sufrimiento, veía más allá de la cruz, veía el correr del tiempo y ahí veía a cada uno de nosotros, hermanos, dentro del redil, dentro del resultado de su obra. Hermanos, eso es maravilloso, porque ya ahí, si nos pudiéramos detener, ya vemos nosotros una lección, pero a veces nos cuesta ver más allá. Solo vemos el momento de la aflicción y ahí nos bloqueamos muchas veces. Pero Dios nos ha dado el poder de sobreponernos a las circunstancias y ver más allá. Hay otro pensamiento que quiero que leamos, y este es el de Hebreos capítulo 12 y el versículo número, capítulo 12, el versículo número 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el versículo 4 dice, pues no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En el versículo número 2, haciendo un poquito para atrás, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, vean la alusión que va a hacer ahí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Aquí hace una comparación. En el versículo 3, 4, primero dice, hagan una consideración porque ustedes todavía no han llegado a un punto, dice, en el que estén en una condición de sufrimiento dura y tengan que enfrentar esa situación y aún así, dice, seguir viendo hacia el futuro, hacia adelante. Inmediatamente en el versículo 2 dice, pues eso es lo que hizo Cristo. Dice, hagan la consideración, dice, porque Cristo no se concentró en el sufrimiento de la cruz, no, eso no era el problema. Dice, más bien por el gozo puesto, vio mucho más allá. Y ahí, en ese futuro de redención, de salvación, el Señor vio a cada uno de nosotros después de su muerte, después de su sacrificio. Vio la redención. Ahí vio a Yanina, ahí vio a Carolina, ahí vio a Araceli, ahí vio a cada uno de los que están aquí, que son muchos y no los voy a leer. Pero hermanos, qué lindo, eso es, como dirían los muchachos, Jesús estaba a otro nivel. Hermanos, podía percibir, podía ver, este, por, por el amor que Él tiene a cada uno de nosotros, más allá de ese sufrimiento. Hay una cita que a mí me llamó la atención, porque tiene que ver con esto. Dice que la iglesia ahora es militante, es decir, nosotros estamos en una cruenta lucha, estamos en una batalla cósmica, en una lucha. Y actualmente nosotros arrostramos un mundo en tinieblas, casi enteramente entregado a la maldad, a la idolatría. Pero se acerca un día, hermanas y hermanos, cuando todo esto va a terminar, la batalla terminará, la lucha contra el pecado, contra el mal, y la victoria habrá sido ganada. Pero, hermanos, tenemos que aprender a ver la victoria desde ya.
tenemos que visionar, tenemos que ver más allá, tenemos que espiritualmente hablando estar en otro nivel. A mí me llama la atención y el día de ayer, en la lección del día de ayer se hizo mención, pero en Génesis capítulo 5, en el versículo número, este, déjeme ver, en el versículo 23, 24, 26, voy a leer de Génesis 5, este, hablando acerca de Enoc, hablando acerca de ese siervo que dice que caminó con Dios 300 años. En versículo 23 voy a leer, dice, así todos los días de Enoc fueron 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mire usted qué nivel, caminar 300 años con Dios. Yo no sé cómo ha sido su experiencia estas mañanas o cómo es su experiencia cotidiana, no sé si, pero una cosa yo le voy a decir, Enoc hizo el hábito, hermanos, de buscar a Dios. Es decir, Enoc aprendió el principio de comunión con Dios. Y ese principio de comunión con Dios, hermanos, le permitió tener el privilegio de entrar por los portales de la eternidad. Y eso, hermanos, es lo que Dios ve para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Yo no sé qué es lo que usted aspira cuando tiene comunión con Dios. A veces siento que nosotros solo estamos centrados en el aquí, en el ahora, en los problemas, en las cosas. Pero, hermanos, tenemos que ver más allá. Tenemos que visionar el mundo de Dios. Tenemos que visionar lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Hay una razón que es muy importante y este libro lo menciona, que tiene que ver con visionar las glorias futuras descritas en la palabra de Dios, hermanos, y que son como eh, los eh, es como los marcadores los que van direccionando la ruta de nuestra fe. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, nos ayuda. Por ejemplo, dice ahí, el cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice, al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Qué manera más poderosa, hermanos, de visionar el mundo de Dios. Imagínese usted el cordero que fue inmolado, eso está en pasado. Ya, el cordero, Cristo que fue ya crucificado. Qué triste sería el cristianismo si solo viéramos para atrás, si solo viéramos en los sufrimientos de Cristo. Y no quiero que me malinterpreten, para poder visionar el mundo de Dios, el Señor Jesús tuvo que pasar por la cruz, pero Jesús no se centró en eso, dice que mientras pasaba por eso, él veía más allá, veía sus hijos, los redimidos, un día estar ante la presencia, y así lo presenta la Biblia. Hermanos, yo no sé si ustedes se imaginan cómo va a ser esa experiencia cuando estemos todos en el cielo, ahí todos los redimidos, ahí todos saludándonos, todos los que fueron encaminados por el Espíritu Santo para encontrarse con su Salvador. Ahí habrá alabanza de gozo, testimonio, cosa, hermanos, impresionante de cómo los hijos de Dios fueron redimidos, pero cómo ahora viven una eternidad, una vida duradera con nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, sigue dándonos esos pincelazos de ese mundo de Dios. Dice, miré y he aquí una gran multitud, qué lindo, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Y hermano, las fronteras se acabaron aquí. Dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Miren esto qué lindo, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermano,
el triunfo está asegurado. Y uno lee estos versículos de Apocalipsis y hermanos, esa es la proyección de Cristo. Cristo veía ese otro nivel, estaba en ese nivel y Él quiere y nos proyecta, dice, miren, vean ese mundo, vean esa realidad. Visionen estar dentro de esa multitud. Yo no sé qué usted desea en su corazón, no sé qué visiona, yo no sé cuál es el deseo cuando usted tiene comunión con Dios, yo no sé qué es lo que usted ve, pero esta mañana lo que está diciendo la lección es, dice, procura desear el mundo de Dios. Sigo leyendo los versículos 14 y 17. Dice que ante la gran pregunta, ¿y quiénes son estos y de dónde han salido? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de noche y de día en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extendía sobre ellos su tabernáculo. Y miren esto, hermanos, dice, ya no tendrán hambre, ni sed, ni sol, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Leí el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis. Hermanos, ese es el mundo que está ahí, el mundo de Dios. Dice, mire, ya eso primero pasó, esas luchas que tienen que ver con los sufrimientos que ya Cristo pasó en la cruz, y igual nosotros antes de llegar a ese ambiente celestial tenemos que pasar por este mundo, hermanos, con tanta lucha, con tanta dificultad. Pero hermanas y hermanos, no podemos concentrarnos en eso. Tenemos que levantar nuestros ojos, como dice Hebreo, y ver el mundo de Dios. Un día de esto la página va a pasar, la página de la historia de este mundo va a pasar. Y hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos que ansiar estar en la presencia de nuestro Dios. Y cuando uno revisa la palabra del Señor, por ejemplo, uno va a encontrar personajes como Moisés. Déjeme ver cuántos minutos nos quedan. Hoy ya se nos acabó el tiempo. Finalizo con esta idea. Cuando uno revisa la palabra del Señor, uno ve personajes como Moisés, hermanos, que eran hombres como usted y como yo, temerosos, eh, pero que el Señor los invitó a subir al otro nivel. Por ejemplo, en Éxodos, capítulo 33, versículo 19, y capítulo 34, versículo 6 y 7, con esa idea quiero finalizar. Cuando Moisés quiso ver a Dios, Moisés se atrevió, hermanos, porque yo creo que nosotros tenemos que ser atrevidos en esa parte de la vida espiritual, desear algo más, desear crecer en la gracia. Y Moisés le dice, Señor, mira, yo quiero verte. Y el Señor le dice, ay, Moisés, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Sin embargo, dice, voy a concederte ese deseo. Y entonces en ese versículo, Dios le dijo a Moisés, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y miren, cuando habló del nombre del Señor, que algunos piensan que cuando la Biblia habla del nombre del Señor es si se dice Yeshua o Jesús o Jehová, o no está hablando de eso. Miren de lo que estaba hablando el Señor. Dice, voy a proclamar mi gran nombre. ¿Y en qué consiste el gran nombre de Dios? Dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que de ningún modo tendrá inocente al salvado. Hermanas y hermanos, eso es estar a otro nivel. Dios ayudó a Moisés, al débil Moisés, al temeroso Moisés. Le dijo, ¿sabe qué, Moisés? Usted necesita subir de nivel. Dice, ya que hay ese deseo en su corazón, dice, le voy a hacer la manifestación de mi gran nombre. Y el gran nombre de Dios, hermanas y hermanos, tiene que ver con dos características que yo creo que podemos orar esta mañana. Dice, es grande en misericordia y bondad, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Señor. Vayamos a ese nivel, veamos mucho más allá, no nos concentremos en el aquí y el ahora. Hermanos, visualicemos, deseemos en nuestro corazón
el mundo de Dios. Y mientras tanto, oro a Dios para que el nombre de Dios se manifieste en nosotros, que la misericordia, la bondad, la verdad de Dios sean una realidad en nuestra vida. Permítame orar. Bendito Dios y Padre, esta mañana te damos gracias por el espacio. Te damos gracias por las reflexiones de tu palabra. Señor, tú deseas que nosotros veamos mucho más allá. Tú deseas que nosotros veamos el mundo tuyo, así como Cristo cuando vino a esta tierra, Señor. Él pasó por el sufrimiento, pero él veía más allá de eso. Veía muchos hijos redimidos por ese sacrificio. Veía cada uno de nosotros, Señor, siendo triunfadores, siendo vencedores. Y Señor, tu palabra en Isaías dice una gran multitud de todas las épocas, de todas las naciones, no importa de dónde, como Señor, todos los que alguna vez hayamos creído en Cristo y hayamos caminado como Enoc cada día en la presencia del Señor. Un día tenemos el privilegio de estar en el mundo de Dios. Señor, ayúdanos a visionar ese mundo. Ayuda nuestra débil fe. Señor, ayúdanos, porque a veces estamos tan atrapados en este mundo oscuro, lleno de maldad, lleno de tanta podredumbre espiritual, Señor. Y a veces queremos estar aquí. Señor, ayúdanos, ayúdanos para no apegarnos a las cosas de esta vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.